Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Quizás las primeras imágenes que se nos vienen a la mente cuando hablamos de momia es pensar en las momias de Egipto. Pero aquí en México tenemos también lugares en los cuales, por situaciones de todo tipo, pero principalmente propias de la naturaleza, del clima, de la geología, hay lugares, básicamente cementerios, en los cuales se han conservado los cuerpos de aquellos quienes han pasado a mejor vida. Y aquellas momias ahora son motivo de curiosidad, de respeto o de atractivo turístico, ¿por qué no decirlo? Personalmente conozco 3 lugares donde hay una exhibición de momias, como el convento de San Ángel en el Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México, como también en el Panteón de Encarnación de Díaz en Jalisco. Pero el más famoso para todos, y que es parte de la cultura popular mexicana de los últimos 60 años al menos, es el Panteón de Santa Paula, hogar también de un museo, donde están las famosas momias de Guanajuato. Y es que la historia de cómo fue que se llegaron a configurar estos cuerpos en momias es interesante. A diferencia de otros lugares donde el proceso de un cuerpo para darle su destino final a aquel ser humano importante, aquel faraón, aquel emperador, aquí las momias de Guanajuato fueron naturalitas. Un proceso que tuvo que ver con el tipo de tierra que hay en esta parte de la montaña, con la presencia de determinados minerales, con la resequedad propia, la meteorización del lugar. Y es que después de la independencia, allá por el año de 1833, mientras México tenía estertores producto de la lucha entre conservadores y liberales sobre íbamos a tener un gobierno federalista o centralista, a la gente poco le importaba todo eso. Aquí en Guanajuato hubo una epidemia de cólera y la gente se moría y la gente se ponía completamente desesperada. No hallaban en dónde enterrar a sus familiares. ¿Qué importaba la política? ¿Qué importaba tal prócer que ahora tiene su calle? Las preocupaciones eran otras. Murieron bastantes, decenas y centenas. Se fue llenando antes de lo esperado el famoso cementerio de Santa Paula. Muchos, víctimas de aquella epidemia de cólera. No le llamaban así, pero ya sabemos que en eso consistió. Pasó el tiempo. Se sobrepuso la gente a esa epidemia. Guanajuato cobró vida. Pero el panteón se llenó. Así es que el gobierno local decidió cobrar una suerte de derecho de permanencia en el panteón, un derecho a perpetuidad. Y empezaron a buscar a todos aquellos familiares de quienes estaban enterrados ahí, a leer las lápidas, a revisar aquellas cruces de madera con letreros que estaban en proceso de descomposición. Y no encontraban a fulano ni a sutano, ni a los familiares de aquel. Entonces, pues si no han pagado el derecho, si no lo han renovado, para afuera aquellos cuerpos. Y pues, ¿qué se le va a hacer? Ahí están los sepultureros ahora dessepultureros, quitando tierra que antes habían puesto años atrás,
Dado la poca convocatoria para pagar la perpetuidad, pues decidieron ir desenterrando los cuerpos y quizás al exhibir, ante la pena que presentaba poner ahí el sarcófago, el ataúd, que se acercaran los familiares y entonces pagaran, ¿sí? Pero no ocurrió, porque la sorpresa fue que en cuanto empezaron a desenterrar a los primeros que estaban ahí, pues el cuerpo no eran huesos, sino estaba completamente conservada la carne, acartonada, la ropa pues en buen estado. Y esa imagen tétrica provocó la curiosidad de los mismos guanajuatenses. Y el médico francés que ahí había vivido y que no tenía familiares, Remigio Leroy, fue el primero, con su traje tan elegante. Poco a poco encontraron más cuerpos, claro, no todos conservados de esa manera, pero siguieron desenterrando cuerpos incluso de pequeñines, de bebés, de mujeres, de hombres comunes y corrientes, no de faraones, no de emperadores. Al revés, diríamos que eran los cuerpos de los pobres y abandonados que ahora momificados estaban exhibidos ahí, en un pabellón, con la esperanza de que los familiares los reclamaran y fueran a pagar el derecho correspondiente. Permanecieron exhibidos y ya no iba la gente a rescatar esos cuerpos para volverlos a enterrar, sino que había gente que iba a visitar el panteón a ver a las momias, que no iba a visitar a sus familiares difuntos enterrados. Y fue cobrando popularidad el panteón de Santa Paula, que pasó de una autoridad a otra. Esas momias que eran personas comunes y corrientes, que no eran de alta alcurnia, fueron poco a poco popularizándose. Claro, estudios señalan que por el nitrato, por el alumbre, por otros componentes que hay en el subsuelo de estas cañadas y montañas de Guanajuato capital, hay decenas de cuerpos momificados. Una leyenda refiere que esas momias, a unas momias viajeras, vienen de su peregrinar por el país del norte, y cuando un hombre llega a la ciudad de Guanajuato, buscan conocer lo más recóndito de ese pueblo y sus mismas leyendas. Y ahora, pues es patrimonio cultural de Guanajuato, y Guanajuato es patrimonio cultural de la humanidad, y es uno de los museos más visitados del estado. No se diga la Alhóndiga de Granaditas, visita obligada para muchas personas. No es del gusto de todos, incluyendo a un servidor, estar viendo a las momias después de que en mi infancia y mi adolescencia acudí a dicho museo. Y últimamente con motivos de la realización de este podcast, que a algunos pues gusta o entretiene. Pero hay más, porque estas momias han generado más leyendas. A mí solo me ha contado Remigio, precisamente, homónimo del primer doctor, el primer cuerpo momificado. Porque Remigio llegó de Tijuana. Y era en la época de los 70s, en que había llegado en camión y que en el tráfico para entrar a la ciudad no estaban todavía estos túneles que acortan mucho la introducción a lo que es el centro histórico de Guanajuato en relación a la central de autobuses. Y Remigio pues fue a visitar a las momias de Guanajuato y luego seguía turisteando y ya se iba caminando, se iba dirigiendo a su hotel, cuando tropezó prácticamente con una mujer que iba siendo arrollada por un coche, y él rápidamente va y la empuja
Y el coche pues nada más camina y se va rápido, ni pita. La mujer cae en la calle. Lo mira fijamente con esos ojos hundidos. La gente a los lados no camina. Señora, cuidado. Casi la atropellan. Fíjese bien para la otra. Remigio seguía siendo tan amable. Pero ya eran las 9 de la noche. Y en esa parte de Guanajuato no estaba el turismo. No había bares, no había restaurantes. Era una simple calle. Ahí en el barrio de Tepetapa. Y la mujer se levanta. Camina lentamente. Se acerca a Remigio. Se acerca, es decir, 3 pasos, porque Remigio ya se estaba sacudiendo la camisa. Ay, señor, disculpe. Muchas gracias. Lo saluda. Y Remigio toma la mano, saluda fuertemente. La mujer voltea y se va rápidamente. Remigio se queda pasmado, porque en la mano parecía que se había quedado con un dedo de la señora. Y voltea. Y el dedo era prácticamente el hueso, como si de manera inmediata, en cuanto aquella mujer se fue, aquella carne se hubiera convertido en esa partícula ósea. Casi se cae del susto Remigio. Alcanza a ver el tipo de falda, el tipo de blusa que llevaba la señora, y algo le extraña. No duerme aquella noche. A lo lejos escucha el ruido y el jolgorio de la estudiantina de los guanajuatenses, pero memorizó fielmente el tono de la falda, hasta donde le llegaba la señora, el rebozo, la blusa, los colores. Y por una corazonada al día siguiente vuelve a visitar el Panteón de Santa Paula, es decir, el Museo de las Momias de Guanajuato. No pide el tour guiado, simplemente va a los pasillos a recorrer, a asomarse y para contemplar, con el sudor en la frente y el temblor en las manos, que la misma falda, la misma blusa y el mismo rebozo estaba en el cuerpo de una de las momias, ahí, en una de esas vitrinas. Así lo cuenta Remigio, y así creen muchos que a veces esas momias cobran vida y van y deambulan por aquellas calles en las que antes de aquella epidemia estuvieron caminando por completo. ¿Siguen vivos o no? Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen. Mi correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com. Y ya lo saben, nos vemos la próxima semana.